Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy estamos en una nueva clase del curso de bolígrafo. Quiero que tengas paciencia en esta clase porque vamos a hacer muchos detalles. Y es muy importante que sepas dominar los degradés. Si vos todavía no sabes dominar los degradés, antes de hacer esta clase, practica un poquito más como te mostré en esta clase que te dejo acá. Porque es muy importante que sepas controlar mucho la presión del bolígrafo. Vuelvo a repetir, importante que sepas controlar la presión del bolígrafo para estos detalles. Así que bueno, espero que te guste la clase. Recordá que si querés puedes suscribirte, regalarme un like, comentar o dejar un comentario. Cualquier cosa que comentes, un emoji si querés, sirve. Un montón sirve. Y otra cosa que te pido es no pongas omitir anuncios porque de esa manera YouTube me paga un pedacito de lo que le pagan a él para hacer los anuncios. Espero que te guste la clase. Te mando un beso enorme y a trabajar. Vamos a comenzar con el bolígrafo marrón. Yo estoy usando un bolígrafo Bic Fashion. Y lo primero que hacemos es asegurarnos de que el bolígrafo esté limpio. Vamos a rotarlo sobre un papel auxiliar para que no nos manche donde no queremos que manche. Y vamos a empezar a oscurecer y empezar a darle volumen a lo que son los honguitos. Para esto estoy utilizando un trazo suave, marco fuerte en el borde y empiezo a difuminar en la parte más oscura, que sería para empezar a darle volumen, ¿sí? En la parte baja, y el trazo lo voy difuminando hacia arriba. Sigo esquivando siempre los cositos blancos. El trazo se va difuminando hacia arriba. Empiezo desde abajo. Fíjate el espacio que abarco, ¿sí? No abarco demasiado espacio. Es poquito, no me apuro. De esta manera vamos empezando a darle volumen a los honguitos. También vamos a darle los relieves a las partecitas blancas. De la parte de abajo vamos a hacerle como una pequeña sombra, de esta manera. Así logramos que empiecen a tener un volumen, como que están arriba, como que sobresalen de lo que es el honguito. Ahora vamos a empezar a separar un honguito del otro. Voy a empezar a generar el volumen del honguito que está enfrente para poder empezar a separarlo. Esta parte es muy importante. Fíjate cómo le hacemos la sombra con un pequeño degradé. Estamos trabajando con el de adelante ahora. Y seguimos marcando la zona de oscuridad en la base de la parte frontal. Vamos a remarcar el borde de los honguitos, pero con un trazo fino. No voy a hacer un borde muy grueso, sino simplemente empezar a separarlo de lo que es el fondo.
Ahora vamos a ir a la parte de abajo de lo que es los honguitos. Primero, en el primero tenemos las marquitas que hicimos con el lápiz cuando hicimos el boceto. Y vamos a remarcar el bordecito de arriba donde se une con el hongo, dejando un margen de manera como si la línea estuviera temblorosa. Como si la línea estuviera temblorosa. De esta manera vamos a separar, dejando un bordecito entre lo rojo y esta parte. Y vamos a empezar a hacer las líneas divisoras de cada sector de esta manera. Primero voy a marcar las líneas, fíjate la curvatura, mantén la curvatura que hicimos en el boceto para darle volumen a cada uno de los relieves que tiene. Primero remarco todo, con paciencia. Ahora vamos a empezar a darle un poquito de volumen, dándole esta especie de degradé, micro degradé en los costaditos de las líneas. Vamos a hacer bien despacito en los costaditos de la línea un micro degradé de esta manera. Apoyo suave el bolígrafo y voy como difuminando la línea hacia los laterales, dejando un pedacito del espacio sin pintar. Fíjate que hago en la parte donde se une con el tronquito, donde nace vendría a ser, y en el borde, contra el costadito del casi donde arranca lo rojo. Vamos a ir completando cada uno de los espacios de esta forma, dando a entender que esas son las zonas de sombra. De profundidad.
Ahora vamos a cámara rápida para que no sea tan lento, pero más o menos se mantiene lo mismo en cada uno de las protuberancias, lo único que de un lado se invierte la luz y la oscuridad que en el otro lado, ¿sí? Son al revés. Yo te aconsejo que vayas poniendo pausa, haces hasta donde está la pausa, pones play y avanzás de a poquito, ¿sí? No te apures. Yo quiero que veas todo el proceso, pero entiendo que los tiempos de internet no se puede grabar todo el video y que dure tanto. Sí, entonces vamos a ir adelantando y acelerando este proceso, pero vos andá poniendo pausa, avanzá, frená y avanzá y frená. Así podés ir a la par y también ves todo el proceso, que es lo más importante. Fíjate que acá ya le estoy agregando más sombra porque se supone que tiene menos luz porque está en la parte de atrás. Arrancamos con el tronquito también vamos a darle volumen. Primero marcamos las líneas y esta es la parte más importante que yo te comentaba de tenés que saber hacer el degradé, porque ahora vamos a utilizar el bolígrafo de otra manera. Vamos a empezar a hacer de esta forma la sombra, pero súper suave. Fíjate cómo hacemos las líneas, desde arriba hacia abajo, marcando la sombra de manera diagonal. Sí, en el honguito, en el tronquito. Fíjate que el tronquito voy a hacer la sombra de forma diagonal. Recordá que en la imagen, si querés descargarte la referencia, te la dejo en la tarjetita y en la descripción. ¿Ves cómo va pintando? Pero va pintando mucho más suave. ¿Sí? No va pintando fuerte, sino que va pintando súper suave como si fuese un degradé. Que lo es. Vamos sumando otra capa más para generar la sombra. Este papel tiene un poquito de textura, entonces hace que el trazo se pierda si yo paso el bolígrafo bien suave. La clave acá es hacerlo lento. Y hacer la sombra de esta forma, de manera lenta, que vaya coloreando, pero que no pinte mucho. Y donde quiero reforzar la oscuridad voy a dar otra capa de la misma forma, pero que va a ser más cortita, ¿sí? Y una vez que hicimos la base, vamos a acentuar un poco más la oscuridad en la zona que queremos acentuarla, generando este efecto en cada línea. Contra cada línea voy a hacer un poquito de degradé. Presta atención cómo estoy haciendo la sombra en cada una de las líneas. ¿Sí? Donde nacen, vamos a sombrear un poquito más.
Continuamos con el resto del tronquito. Voy a acelerar ahora, estamos en velocidad rápida para que no sea tan lento. Pero vamos, primero continuamos las líneas y luego vamos a darle un poquito de color. Repaso el borde del pasto para no pintar esa parte. Y ahora sí voy a hacer el mismo degradé, pero más sutil, para darle un poquito de color al honguito. Desde abajo hacia arriba vamos a hacer el degradé para generar oscuridad. Y también voy a darle un poquito de color utilizando el bolígrafo lo más suave que puedo, como practicamos en el ejercicio de los degrades. Ves que de esta manera va coloreando, el papel deja de estar blanco, pero no del todo. Ya tiene un poco de color el honguito. Ahora vamos a reforzar el volumen y generar un poco más de sombra en donde nos interesa que tenga sombra. Acordate que el video está acelerado. Acentuamos la oscuridad agregando otra capa y vamos viendo el conjunto del honguito a ver dónde más le falta, dónde más queremos que tenga un poco más de oscuridad. Seguimos con el marrón. Ahora vamos a hacerle en la parte esa blanca que habíamos dejado entre lo rojo y lo que hicimos recién. Limpiamos el bolígrafo siempre. Unas líneas verticales. Estas líneas verticales van a dar la sensación de que esa parte es como que tiene movimiento, como que tiene ondas, ¿viste? Como si fuesen rulitos. Esa es la idea que queremos que tenga ese sector. Oscurezco un poco más la sombra de esta partecita. Y hacemos el otro lado como rayitas verticales, como una línea temblorosa. Vamos al siguiente honguito y vamos a repetir el proceso. Lo único que ahora vamos a imaginarnos de dónde viene la luz. Recordá que la imagen de referencia la tenés en la descripción, porque el honguito está en otra posición, por lo tanto la luz cambia levemente, pero sigue viniendo desde el mismo lugar. No podemos olvidarnos de eso. Para hacer la sombra del honguito, repetimos el mismo trazo que se difumina. Primero hago una capa de trazos que se difuminen pero chiquititos, y después hago otra capa encima que sean un poquito más largos. De esta manera vamos a lograr el volumen y la sombra del honguito que tenemos en este sector. Fíjate que los honguitos no son exactamente igual a lo que estamos teniendo de referencia. Yo utilizo la referencia como una referencia, ¿sí? No estoy haciendo hiperrealismo, estoy simplemente interpretando el dibujo y en base a esa interpretación sale un proyecto. ¿Sí? Pero no lo hago exactamente igual, le doy el toque que me parece que quede mejor. Recordá que no calcamos, estamos haciendo la mano alzada. Es distinto. Y no quiero que sea igual, ¿sí? Entonces vamos al tronquito de vuelta, el tronquito del hongo chiquitito, remarcamos los bordes y empezamos a darle un poquito de color y sombra y volumen a cada sector. Cuando hagas esta parte, recordá que si está mojada la tinta del otro honguito, tenés que esperar a que se seque. Vamos haciendo la sombra. Fíjate que la sombra acá está un poco más intensa en este sector porque está más cerca del piso. No te olvides de este bordecito.
Y vamos al otro honguito. Vamos a repetir el proceso. Volvemos a hacer todas las líneas primero y luego empezamos a darle el volumen.
Bueno, es bastante repetitivo porque son 4 honguitos que se repite básicamente lo mismo. En 4 honguitos va rotando y va cambiando la luz, pero siempre es el mismo proceso. Marcamos las líneas, hacemos el degradé línea por línea, remarcamos y acentuamos la oscuridad. Una vez que ya tengo más o menos todos los honguitos, vamos a reforzar la oscuridad del general de los honguitos. Vamos a ver el todo y vamos a reforzar la oscuridad en los sectores que queramos. Una vez que ya tengo todos los honguitos con las sombras y las luces, vamos a mirar el total de los honguitos y vamos a repasar las oscuridades que faltan. Por ejemplo, acá me falta en la base. Sí, vamos a repasar las bases. Recordad que ahora el video está acelerado, por eso lo ves tan rápido. Vamos a repasar la oscuridad del honguito que está por detrás. Siempre tratando de hacer degradés. No queremos un corte abrupto entre la luz y la sombra. Vamos al honguito más chiquitito. También vamos a repetir la misma sombra que hicimos en los anteriores, pero en el sector que corresponda. Y espero que hayas disfrutado de la clase. Por ahora nos quedamos hasta acá. En la siguiente vamos a continuar con los honguitos y comenzar con el pasto. Te dejo un beso enorme. Chau chau.